Hola, buenas tardes. Bueno, hoy, en el marco del Mes de la Imagen, desde el programa Capacitar, vamos a iniciar un ciclo de charlas relacionadas con un eje transversal que es la imagen, ¿sí? Traemos, en este caso, dos emprendedores. Uno es compañero nuestro de cultura, nos va a hablar de imagen de marca, y luego va a estar Mayra, que nos va a hablar sobre su emprendimiento, sobre joyería contemporánea. Bueno, dejo a mi compañera Erika, que los va a presentar a cada uno. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes o buenas noches ya, me parece que es de noche, bienvenidos. Este encuentro lo organizamos, como dijo bien Verónica, desde el programa Capacitar, en el marco del Mes de la Imagen, y pensando en la imagen como eje transversal, con dos charlas, ¿sí? Primero, el encuentro se llama Imagen de Marca y Desarrollo de Producto para Emprendedores. Primero vamos a tener el honor de escuchar a Mariano Santancini y luego a Mayra Kaufman. Para iniciar, lo voy a presentar a Mariano Santancini, que él va a dar la charla Imagen de Marca. ¿Sí? Va a durar aproximadamente unos 40 minutos, 45, hacemos un pequeño corte y seguimos con Mayra. Lo voy a presentar primero a Mariano, porque a Mayra la presentamos luego cuando desarrolle su charla. Mariano es, la plaquita, ¿la ponemos? Así todos pueden ver la placa. Mariano se recibió en la Universidad Nacional de La Plata, es licenciado en Diseño y Comunicación Visual. Hace algunos años que trabaja en esta Secretaría de Cultura, empezó en el área de comunicación, haciendo diseño y la comunicación institucional. También hizo trabajos para la Municipalidad de Berazategui y es el creador de la imagen de control urbano, que seguramente la tengan presente. Bueno, además después fue nombrado coordinador del Centro Cultural Doña Conce y Don Santiago, donde también da clases de diseño gráfico y otras más, creo que informática también. Además, Mariano en el ámbito privado tiene una empresa, también es un emprendedor, hace muchos años que tiene una empresa que se llama Dimensión Visual, desde la cual hacen diseño gráfico y materializan las necesidades de comunicación y de piezas gráficas de muchas pequeñas, medianas y grandes empresas. Bueno, lo recibimos con un aplauso. Bienvenido. Gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, como recién mis compañeras me presentaban, hace 11 años que soy parte de la Secretaría de Cultura y Educación, en un comienzo diseñando las piezas gráficas y comunicacionales de la Secretaría, y después, bueno, ya en el área docente. La charla que voy a dar en sí es una charla que creo va a ser bien recibida o beneficiosa para todos los que sean pequeños y grandes emprendedores, medianos por supuesto también, que es cómo desarrollar una imagen institucional, una imagen de marca, todo lo que tenemos que tener en cuenta para crearla, todo lo que tenemos que tener en cuenta también para que perdure, que esa es quizá la parte un poco más compleja, y para que tenga suceso, por supuesto. En esta charla, que va a rondar los 40 minutos, vamos a tener un micrófono, por supuesto, para tratar de hacerla lo más interactiva posible. Es para ustedes, por supuesto. Si quieren hacerme alguna pregunta, alguna consulta, levantando la mano, le vamos a acercar un micrófono y quizá poder hacerla, como decía, lo más interactiva posible. Bueno, vamos a empezar a ver unas placas en sí para tratar de explicar el génesis de una marca o el génesis de lo que es un logotipo, que es ahí justamente donde parte todo lo que respecta a la pieza gráfica comunicacional que toda empresa debe tener y debe cuidar mucho. Antes que nada, explicar un esquema muy, pero muy sencillo y simple, que a veces quizás no se tenga en cuenta, pero si no lo entendemos bien y no lo incorporamos bien, tenemos muchas chances de fallar. Y como bien dije, es simple, entonces vamos a tratar de que
quede bien explicado, que en sí debemos tener en cuenta siempre el protagonismo que tiene el emisor y el receptor cuando nosotros creamos una imagen. Nosotros vamos a ser los emisores siempre que creamos o contratemos a alguien para que cree nuestra imagen, vamos a dar un mensaje. Ese mensaje tiene que llegar lo más limpio posible al receptor y obviamente, por supuesto, funcionar. Cuando digo llegar limpio y llegar, por supuesto, lo más llano y entendible, estoy hablando de en toda pieza comunicacional, ya sea folleto, afiche, nuestro logotipo mismamente, que sea entendible, que sea legible, que sea simple, que sea memorable. Justamente eso debemos lograr, que sea simple, que sea memorable, que sea fácil de recordar. Ahora vamos a ver ejemplos de grandes marcas que eso lo tienen bien sabido y vamos a ver cómo aprovechan esa simpleza, ese despojo de ornamento para que sus piezas comunicacionales, tanto como su logotipo y también su identidad visual, funcionen bien. En el camino de generar, obviamente, un discurso, puede aparecer el ruido. El ruido en la comunicación visual no se da, por supuesto, como usualmente lo conocemos, que es el ruido sonoro. El ruido acá se da justamente ante una mala elección de componentes para lo que es el diseño. Existe algo llamado contraste, que justamente es la legibilidad entre un objeto y su fondo. Si nosotros elegimos como imagen de marca quizá un color amarillo que tiene poca luminosidad y el fondo es blanco, no vamos a tener contraste, no vamos a tener lectura y por supuesto eso no va a funcionar. También podemos generar ruido sin querer al elegir una tipografía, un estilo de letra, para los que no saben lo que es el término, que no sea legible. Hay muchas tipografías y algunas quizá nos parezcan más agradables que otras, pero la pregunta es, y obviamente tengo que estar segura de que la respuesta es sí, esa tipografía que me agradó, esa tipografía que yo creo que va a funcionar, ¿es legible o no es legible? Si la respuesta es no, si no se lee bien, por supuesto que no puedo atentar contra el discurso que yo quiero dar, porque estoy poniendo obviamente una piedra en la rueda de lo que yo estoy intentando comunicar. Entonces tenemos que tratar de que ese ruido, que es el ruido comunicacional, no aparezca en nuestro discurso. Luego vamos a pasar al aspecto morfológico, que es el aspecto de estudio de la forma, de lo que es el signo identario o el logotipo. En sí, voy a explicar una escuela, que es la escuela de la Gestalt, una psicología de la Gestalt, una escuela alemana, que hace muchos años estudió la percepción de formas y colores y cómo los seres humanos percibimos todo eso, ¿sí? Y esta escuela y esta corriente, porque fue una corriente también muy grande de pensamiento, llegó a la conclusión que las formas gráficas simples, como lo que es el círculo, cuadrado, triángulo, óvalo, bueno, las formas que nos enseñan en la escuela primaria quizá, que son las más simples, son las que, por supuesto, nuestro cerebro más recepciona y más recuerda. Entonces, fíjense los ejemplos debajo que tenemos de la utilización de la forma, de cómo podemos utilizar bien la forma para crear un símbolo o un logotipo que va a ser, por supuesto, el as de espadas de nuestra marca. En el caso del círculo, bueno, hay un ejemplo muy claro que es el de Google, la empresa que se especializa en lo que es buscadores de URL, por supuesto, buscadores de páginas web, es el símbolo de Google Chrome. Después tenemos un símbolo morfológico también, que es el de Mitsubishi, que es una empresa muy grande automotriz japonesa, donde también, por supuesto, está la reiteración y también es un logotipo que tiene una territorialidad muy grande. La bandera de Japón es blanca con un símbolo rojo y bueno, acá también los colores utilizados
para ese logo son esos. Es un logo súper simple, despojado de todo ornamento, que funciona muy bien. Luego tenemos, bueno, quizá uno de los logos más conocidos del mundo, que es el logotipo de McDonald's. El logo de McDonald's es un logo pensado, es un logo, por supuesto, con una pregnancia muy grande. Pregnancia es, obviamente, lo que nosotros podemos retener a simple vista luego de mirarlo. Es un logo muy memorable, muy fácil. Tiene un color que moviliza, que es un color cálido como el ocre especial, dorado. Y en sí, por supuesto, como los ejemplos que venimos viendo, despojado de todo tipo de ornamento, despojado de todo tipo de aditamento adicional que va a hacer que el logotipo no se recuerde, lo más simple posible. Por último, con respecto a lo que es el óvalo, bueno, tenemos obviamente el logotipo de Ford, un logo creado hace muchísimos años en Detroit, que es un logotipo en sí morfológico totalmente, y también tiene un remate tipográfico en su interior. El remate no ha variado con el paso de los años. Son 4 ejemplos de logos muy, pero muy bien diseñados, muy bien pensados, para que nosotros los podamos recordar, y eso, por supuesto, hace que luego podemos llegar a implementarlos y también que tenga suceso su marca. Ese es el fin. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Bueno. Este ejemplo es de la WWF, que en sí es como pasamos de una ilustración a lo que es un pictograma, que es el logotipo que se logra para nuestro símbolo. La ilustración inicial de esta marca, creada en 1961 y elegido el panda porque, por supuesto, es una especie en extinción. Y cómo fue variando, cómo se fue librando de trazo, que es lo que veníamos hablando en el fotograma previo. Tratando siempre de eliminar la mayor cantidad de trazo posible y hacer que justamente sea lo más memorable. Fíjense que luego de su pasaje de ilustración a pictograma, inclusive fue perdiendo los ojos que tiene, y eso hace que, por supuesto, se siga leyendo bien, no hay equívocos, y obviamente sea más memorable. Tratar de sacar la mayor cantidad de trazos posibles en el logotipo. Bueno, este es un ejemplo también de uno de los logos más famosos del mundo, creado por Caroline Davidson en el año 1961. Es un logotipo que está basado en una diosa griega, que es la diosa de la victoria, la diosa Nike. Y justamente ahí en el fotograma está bien marcado de dónde se ha sacado la morfología para la creación de ese logotipo, que en sí se necesitaba connotar movimiento, connotar agilidad, y al ser una marca deportiva, por eso está linkeado, por supuesto, con la diosa de la victoria, la diosa griega. Este logotipo fue desarrollado en un papel, y ahí ven el original. Ven también cómo ha variado la parte tipográfica, la parte de remate de letra. Justamente en este fotograma me voy a detener en sí para que hablemos del nombre de nuestra marca, que es muy importante. A veces cuando uno plantea el génesis o el inicio, no se le ocurren nombres y bueno, termina poniendo iniciales o quizá nombres que son relativamente largos y no funcionan. Esta marca se llamaba, antes de Nike, como nosotros la conocemos, Blue Ribbon Sports. Y era demasiado largo, quizá, y no era memorable como lo es Nike, que es justamente una palabra muchísimo más corta. Los primeros años fue un fracaso total y se debió, por supuesto, al nombre, productos que quizá no eran satisfactorios,
Y luego de este cambio de imagen, luego de que esta diseñadora gráfica cobraba tan solo $35 por hacer este trabajo, que fue lo que cobró, la empresa tuvo suceso, la empresa empezó a repuntar y salvó de la quiebra, y bueno, hoy Nike es lo que es, ¿no? Un gigante, quizá la número 1 de lo que es indumentaria deportiva. La morfología está sacada de un lugar, de una imagen, no es caprichosa, por supuesto. Este logotipo, cuando se lo presentaron al dueño de Nike, no le gustó. Dijo que necesitaba sacarlo al mercado porque la empresa estaba en bancarrota, se iba a cerrar, pero dijo que se iba a acostumbrar. Bueno, yo creo que morfológicamente es un logo excelente, es un logo súper memorable. Y cuando se terminan las opciones de óvalo, triángulo, cuadrado y círculo, por supuesto hay que tratar de buscar nuevas formas. Y bueno, acá tenemos una que ha sido muy poco imitada porque es muy, pero muy personal. Pasamos también a un ejemplo tradicional y un ejemplo histórico en lo que es la comunicación visual, como es el logotipo y la cajilla de Lucky Strike. Esta empresa también, como Nike, en el año 1940 estaba al borde de la quiebra, y uno de los diseñadores más famosos de la historia, que fue Raymond Loewy, diseñador gráfico y diseñador industrial, le planteó al dueño que podía hacer que la empresa salga de ese estado en el que se encontraba y que duplicara sus ventas. La cajilla original tenía un color verde que no ayudaba, por supuesto, en lo que es el contraste que habíamos hablado en la primera parte de la charla. Atentaba justamente en la legibilidad del logotipo, y lo que hizo Raymond Loewy fue despojar ese verde, sacarlo de la marquilla, darle el fondo tradicional de Lucky que hoy en día conocen seguramente, que es el fondo blanco, para que el logotipo tenga mayor contraste y se pueda leer más. Y aprovechar esta ida del verde en una guerra que Estados Unidos había comenzado, de las tantas que comienza siempre, para decir que el verde de Lucky se había ido a la guerra. Los pigmentos verdes en épocas de guerra son privativos del Estado. Entonces justamente encontró la salida al diseñador, una salida elegante de sacar el verde, de poner obviamente el fondo blanco y de hacer algo muy sencillo y muy simple, que es repetir el logotipo en el dorso y en la parte trasera para que un potencial consumidor, cuando un fumador esté con una cajilla cerca, pueda ver el logotipo no dependiendo de cómo haya dejado la marquilla en una mesa. Esos fueron los cambios y con eso Lucky Strike se salvó de la quiebra y hoy es la empresa que obviamente todos conocen. Es una de las empresas de cigarrillos que más invierte en comunicación visual, que más invierte en lo que es su packaging. Seguramente, si se fijan y notan ese tipo de resoluciones gráficas en las marquillas de Lucky Strike, van a ver que siempre están muy bien pensadas, muy bien diseñadas. No es así en las otras marcas que eligen una monotonía bastante más formal. Lucky va por el lado del diseño, porque por el diseño la marca siguió. Bueno, luego de elaborar un buen logotipo, un logotipo que sea claro, un logotipo que sea entendible, un logotipo que tenga buena tipografía, que se pueda leer bien, que tenga buen contraste, tenemos una misión mucho más extensa, que es la implementación de ese logotipo en las otras piezas gráficas que tiene toda empresa, pequeña, mediana o grande. Esa imagen tiene que estar implementada en absolutamente todas las piezas comunicacionales. Acá tenemos un ejemplo de un sistema de diseño, así se llama, sistema de diseño, que no es un sistema de diseño conocido. No quise poner algo visto, lo dejé para la primera parte de los logos. Y
y lo bien que está implementado en todas las piezas gráficas. La uniformidad que tiene cromática de colores, la uniformidad que tiene de formas, cómo es el juego con respecto a lo que es una carpeta, un folleto, un díptico, un tríptico. O sea, cómo nosotros implementamos nuestro logo en nuestras piezas comunicacionales. Esas piezas comunicacionales que luego, obviamente, van a seguir incrementando la fuerza de la imagen, la fuerza de la marca. Una marca tarda aproximadamente 10 años en ser reconocida, por supuesto cuando se genera, ¿no? Desde el génesis. Tarda aproximadamente 10 años en ser reconocida, o sea que es un trabajo muy arduo, es un trabajo que no podemos dejarlo de lado, es un trabajo que por supuesto necesita cuidado, tanto la estética como la implementación del logo en todas las piezas, y por supuesto la tipografía, la forma y todo lo que estamos viendo en un sistema de identidad visual. Generalmente de todos los emprendimientos que conocemos, o de la gran cantidad de ellos, que la mayoría empezamos, digo empezamos porque también lo hice así como empresita, en un garage. Hay un estudio realizado que 8 quedan en el camino y solamente 2 tienen suceso en un lapso de unos 5 o 6 años. Si se pasan esos 5 o 6 años, si la marca va creciendo, va teniendo suceso, siempre tenemos que tratar de reforzar ese suceso. Siempre tenemos que tratar de reforzarlo, y de esta manera lo vamos a hacer en el aspecto gráfico. Yo soy un creyente que más allá de tener una muy buena gráfica, o más allá de tener buenos acabados, buenos materiales y apostar por la comunicación visual, si el producto en sí no es bueno, tenemos muchas posibilidades de no suceso. Pero si el producto es bueno, yo necesito que ese producto se conozca, necesito que ese producto se comercialice bien y que, por supuesto, tenga una imagen acorde al mismo. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bien. Eso va a potenciar la marca. Eso va a hacer que la marca se establezca. Hay ejemplos de brandings o de marcas gigantescas como lo es Coca-Cola, bueno, mismamente McDonald's, Adidas, Reebok, Pepsi, que uno se pregunta, luego de tanta masividad, luego de tanto producto alrededor del mundo, ¿por qué siguen invirtiendo tanto en publicidad? Si nos paramos en la 9 de julio, vamos a ver que Coca-Cola está obviamente siempre presente, y más ahora en los carteles LED que están de uso, de moda, o están reemplazando la cartelería estática. Bueno, justamente es por eso, es porque las grandes marcas saben y tienen muy bien incorporado que la publicidad y la imagen de marca potencian muchísimo las ventas, potencian muchísimo la imagen institucional de la empresa, y es un ítem de primera necesidad, ¿sí? Vuelvo a repetir, considero que el producto tiene que ser bueno para que, por supuesto, nos dediquemos a una imagen de marca. Pero si confío en mi producto, si sé que está bien acabado, que está bien realizado, puedo potenciar muchísimo este aspecto y esta imagen con respecto a lo que es la implementación que ustedes están viendo en esta muestra de sistema de diseño. Bueno, lo mismo, quizá una sistematización en lo que es el diseño, pero en lo que se conoce como packaging, ¿sí? En lo que se conoce como contenedor del producto. Este es un sistema de diseño muy simple,
es un sistema de diseño que realmente me gusta mucho. Yo ya esta marca la sigo hace bastante tiempo, y es una marca totalmente prolija, totalmente limpia. Su logotipo es súper entendible y súper pregnante, por lo que hablábamos hoy, porque no tiene exceso de ornamento, no tiene excesos, y eso hace que nosotros lo podemos recordar mucho mejor. Los colores institucionales son estos y no varían. Siempre se utiliza la marca calada sobre el fondo de color, y también lo hacen en sus stickers, en sus adhesivos, en sus vasos, en todo lo que, por supuesto, ellos promocionan. Es un pequeño sistema de diseño muy bien implementado, muy bien hecho, y me parece buena la imagen para ejemplificar la forma en la que está implementado. No sé si quieren hacerme alguna pregunta. En sí, estos son los fotogramas que yo traje para mostrarles. Quise que sean lo más limpios posibles para que sean fácil, por supuesto, de entender. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, si es así, voy a dejar a Mayra que continúe con la charla. Ha sido un gusto darla. Como les dije, soy parte de la Secretaría hace muchos años. Y también, por supuesto, invitarlos que si tienen un interés por la comunicación visual o el diseño gráfico, la Secretaría de Cultura tiene cursos que se dan en el Centro Cultural Doña Conce con respecto a todo lo que hablamos hoy, un desarrollo más profundo también de esta temática. Buenas tardes a todos. Ha sido el fin.